Testimonio de matrimonio restaurado. Él es mi todo. Margaret, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Mi restauración comenzó cuando me di cuenta de que nuestro Dios es un Dios de amor y que no me arrojó al horno para quemarme, sino para acercarme a Él. Acepté que Dios estaba obrando en mí y quién soy en Él. No se trataba de mi esposo terrenal o de sus pecados, porque no conoce al Señor todavía. Se trataba de mí y de cómo Dios me estaba preparando para depender de Él. Mis amadas hermanas, Dios restauró mi matrimonio con un esposo que aún no era creyente. Será un hombre piadoso, profeticé en el nombre de Jesús. Sí, tenía otra mujer. Sí, se mudó. Sí, compró todos los muebles para su nuevo apartamento. Sí, dijo que ya no me amaba. Y he pasado por todo lo que estás pasando ahora mismo. A lo largo de mi viaje de restauración me cuestioné constantemente si mi matrimonio iba a ser restaurado. Nací de nuevo cuando tenía 16 años y sabía que no debería haberme casado con un incrédulo. Realmente nunca había dejado que Dios tuviera su voluntad en mi vida emocional. Es vergonzoso compartir esto, pero solía pensar para mí misma: Dios no puede tener a nadie mejor para mí que este hombre. Tengo que casarme con él. Presioné a mi esposo para que se casara porque nos estábamos mudando de país y yo no quería mudarme al extranjero solo como su prometida. Nunca le pregunté a Dios si esta era su voluntad en ese momento. Solía cuestionarme cuando comenzaron las crisis. ¿Fue realmente Dios quien nos unió? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Fue realmente Dios o yo misma quien nos unió? Fue difícil para mí creer que Dios quería restaurar mi matrimonio porque he sido muy desobediente a su palabra. Pero hermanas, nuestro esposo celestial es perdonador y misericordioso. Yo era una esposa celosa y poco sumisa. No honré a mi esposo y pensé que era mejor que él. Estaba llena de mí misma. Comencé a sentirme rechazada, no amada, y el muro entre mi esposo y yo comenzó a hacerse cada vez más grande. Vivimos en la misma casa en esta situación durante más de un año y decidió mudarse de casa hace 9 meses. Poco después me enteré de que se iba de vacaciones con la otra mujer. Mi mundo se vino abajo y corrí hacia el único que podía consolarme, nuestro amado. Margaret, ¿cómo cambió Dios tu situación cuando lo buscaste de todo corazón? Dios me cambió y como estaba viendo todo a mi alrededor, me mostró a través de su palabra cómo le gustaría que fuera y que me comportara. Cuanto más me acercaba a Él, más me cambiaba. Mi esposo celestial me rompió con tanto amor. Amablemente me mostró a través del dolor que yo era la adúltera en primer lugar cuando estaba poniendo mi voluntad primero y no la voluntad de Dios. Me mostró que yo era una farisea orgullosa llena de mí misma. Me transformó en una mujer humilde y piadosa con un espíritu tranquilo y principalmente completamente sometida a su palabra y voluntad. La situación a mi alrededor no parecía cambiar, pero la forma en que veía las cosas cambiaba constantemente. Fijé mis ojos en el Señor y Él era mi todo, mi esposo, mi fuerza, mi consuelo, mi amigo, mi guía y mi única fuente de felicidad. Todo lo que quería era pasar mi vida con mi esposo celestial. ¿Qué principios de la palabra de Dios o de nuestros recursos te enseñó el Señor durante esta prueba, Margaret? Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio fue el mejor recurso que encontré en mi prueba. Me alimentó y realmente me cambió. Leí cada línea dándome cuenta de que es la única verdad de Dios y es un hecho. Practiqué todas las enseñanzas del libro y, señoras, funcionan. Fui lavada y limpiada por la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está en la Biblia. Si seguimos de cerca lo que Dios nos manda hacer, tendremos éxito en todo lo que hagamos. Los principios que he aplicado fueron: mirar mis pecados solamente,
El trabajo está en mí, no en otras personas. Que Dios sea Dios en mi vida, mi primer amor, siendo el primero en mi vida. No vayas a Facebook ni intentes saber nada relacionado con la otra mujer. Silencio. Tener un espíritu tranquilo. No le traigas problemas a tu marido. Ponerse de acuerdo con su adversario. Espera en el Señor porque Él es perfecto y su tiempo es perfecto. No vayas por tu marido, no le preguntes qué está haciendo, con quién está. Sea amable y feliz cuando Él esté cerca. No te quites el anillo de bodas. Mantenga la casa y sus cosas exactamente como las dejó. Margaret, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó? Estar callada. Mantener mi boca cerrada. La gente venía a decirme lo que estaba haciendo y de hecho mi hijo de 3 años comenzó a decir el nombre de la otra mujer y el nombre de sus hijos y Dios me dio la gracia de callar sin mencionar nada a mi esposo terrenal. El esposo de la otra mujer también se comunicó conmigo y Dios me dio fuerzas para borrar la conversación y no responderle. Dios me sostuvo durante todos esos 9 meses separados. Cada segundo fue doloroso y muy difícil. Margaret, ¿cuál fue el punto de inflexión de su restauración? El punto de inflexión de mi restauración fue cuando tuve a mi esposo terrenal. Estuvimos separados durante 9 meses. Y su familia en Navidad. Dios se movió y pasamos la Navidad en familia. Y esto conmovió el corazón de mi esposo y me dio la oportunidad de mostrarle todo el trabajo increíble que mi esposo celestial estaba haciendo en mí durante los 9 meses que estuvimos separados. Mi esposo me preguntó si todavía tenía algo de su ropa en la casa el día de Navidad. Le dije que estaba en su cómoda tal como lo dejó. Oh hermanas, cómo profeticé en esa cómoda que todas sus ropas iban a estar de vuelta y ahora están. Se quedaron por 3 días. Todos todavía no eran creyentes y tan pronto como se fueron, ungí la casa y lloré en los pies de mi esposo celestial, porque lo extrañaba mucho. Durante esos 3 días no escuché mis canciones de adoración, no escuché a mis predicadores favoritos y no derramé lágrimas en mi corazón ante mi esposo celestial como lo hago normalmente. Lo extrañaba mucho. Cuando mi esposo y su familia salieron de la casa, corrí a los pies de mi esposo celestial, alabándolo porque extrañaba su presencia durante los últimos 2 días que tuve gente. Anhelaba a mi esposo celestial más de lo que las palabras podrían describir. Ese fue el punto de inflexión de mi restauración, como dicen todos los demás. Me di cuenta de que amaba mi nueva vida con mi hijo de 3 años y mi esposo celestial. Ya no veía televisión ni escuchaba música del mundo, y tener la televisión encendida durante esos 3 días y la música del mundo en mi casa realmente me molestó. No quería vivir más esta vida. Sinceramente, abrí mi corazón al Señor y le dije que estaba feliz con mi nueva vida con Él y que no quería que mi esposo regresara si Él no lo transformaba. Cuando realmente acepté al Señor como mi esposo, Él cambió mi situación. Margaret, cuéntanos cómo sucedió. ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? Realmente sucedió de la nada. Mi esposo terrenal estaba siendo muy grosero conmigo justo antes de Navidad y cambió en la semana entre Navidad y Año Nuevo. Fui a la iglesia el 29 de diciembre y mi amiga tuvo una visión mientras oraba por mí que mi esposo era ciego, pero quería ver desesperadamente. Regresé a casa ese día y todo lo que pude hacer fue clamar por la sangre de Cristo para establecer que mi esposo era libre de la ceguera espiritual. De repente empezó a cambiar, empezó a compartir más fotos de mi hijo, comprobando cómo iba mi día e incluso me pidió que orara por él. Sabía que algo estaba pasando. Creí en esa visión que el Señor le dio a mi amiga. En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero tuve un sueño en el que mi esposo terrenal tenía su anillo de bodas nuevamente puesto. Lo miró y dijo: quiero uno nuevo. Sí, hermanas,
Esa misma mañana mi esposo terrenal vino a recoger a mi hijo con su anillo de bodas nuevamente puesto. Así, no podría estar más sorprendida. Me invitó a ir al parque con él y mi hijo y con mucho gusto dije que sí. No mencionó nada hasta que regresamos a casa. Le ofrecí una taza de té y le dije amablemente: me alegro de volver a ver tu anillo de bodas puesto. Sonrió y dijo: año nuevo, vida nueva. Para la gloria del Señor, en fracciones de segundo, comenzó a responder todo lo que estuve orando durante 2 años. Dijo que ahora me amaba aún más, que nunca se sintió como en casa en su piso alquilado, que me extrañaba, cuanto más me apreció, que estaba realmente arrepentido por todo lo que había hecho y cuánto me admiraba, y que se sentía miserable durante todo el tiempo que estuvimos separados y que oró. Dijo que lloraba casi todos los días y al final preguntó si podía mudarse incluso teniendo su contrato de alquiler por más de 4 meses. Oh, cuánto he rezado para escuchar todas esas cosas. Dios respondió a todas mis oraciones en segundos. Margaret, ¿sospechabas o podrías decir que estaba cerca de ser restaurada? No hasta 3 días antes de que regresara. Empecé a ver que algo cambiaba después de la visión de mi amiga, pero no podía decir que volvía a casa. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado? Haz todos los cursos online de RRR en el sitio web de RMI. Prepara todos los testimonios porque esto te dará fuerza y fe. Si Dios restauró mi matrimonio, también restaurará el tuyo. Como Dios puede y va a restaurar su matrimonio, debe leerlo y aplicarlo todos los principios y dejar que el Señor la cambie para su gloria. Como Dios puede y va a restaurar su matrimonio, fue un verdadero alimento espiritual para mí y fui transformada por la palabra de Dios, incluso después de 15 años yendo a la iglesia. No puedo expresar con palabras la fuerza y la esperanza que me dieron el libro RSM y todos sus testimonios. Seguí todos y cada uno de los principios del libro y las escrituras y he experimentado grandes milagros. Margaret, ¿tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que leen tus testimonios, promesas que te dio? Tengo tantos. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres? Sí. Margaret, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Nuestro esposo celestial es maravilloso. No tengo palabras para describirlo. Si Dios restauró mi matrimonio, Él restaurará el tuyo. Hice todo mal y mi esposo celestial todavía se apiadó de mí. Yo era una creyente, no convertida correctamente. Me casé con un incrédulo. Tuve un hijo antes de casarme. Le pregunté al Señor si en realidad mi matrimonio estaba fuera de su voluntad. Sí, su matrimonio es la voluntad de Dios y Él lo restaurará. Solo cree.